Era una noche fría. De esas en las que el viento parece susurrarte secretos al oído. Julia, una joven estudiante de medicina, caminaba sola por un camino rural, uno que su abuela le había dicho que nunca debía usar. ¿Qué? Nunca. Sus pasos eran los únicos sonidos, hasta que incluso eso se sintió demasiado alto. Julia apretó su abrigo. La linterna que llevaba comenzó a parpadear, hasta que se apagó. Oscuridad, solo el sonido del viento. Y algo más, un crujido, otro más, cada vez más cerca. ¿Hola?, dijo Julia con la voz apenas audible. Entonces una voz, débil, apenas un susurro. No deberías estar aquí. Julia giró de golpe. Pero no había nadie, nada, solo árboles. Y la sensación de que alguien la estaba mirando. Julia respiraba rápido. El frío le mordía la piel, pero era otro tipo de escalofrío el que la recorría por dentro, uno que venía del miedo. Miró hacia atrás. Nada, solo sombras largas proyectadas por una luna que parecía más lejana de lo normal. Comenzó a caminar más rápido. Después, corrió. Pero sus pasos ya no eran los únicos. Alguien o algo la seguía. Un parpadeo de la linterna, un destello breve, y entonces lo vio. A unos metros, una figura alta, inmóvil, de rostro vendado, de pie, como si llevara siglos esperándola. Julia se detuvo en seco. El aire se volvió espeso, como si el bosque entero contuviera la respiración. ¿Quién eres tú?, susurró. La figura no respondió, pero en su cabeza la voz volvió. Esa voz, etérea, seca, imposible de ubicar. Estás viendo lo que nadie debe ver. Julia dio un paso atrás. La figura dio uno hacia adelante. Sus pies no tocaban el suelo. Una corriente de aire helado la envolvió. Los árboles comenzaron a crujir, como si el bosque también tuviera miedo. Intentó gritar, pero su voz no salió. Y entonces la figura desapareció. No caminó, no huyó. Simplemente dejaba de estar allí. Pero el susurro seguía, dentro de su cabeza, más claro. Julia no sabía cuánto tiempo había pasado, minutos, horas. Todo parecía suspendido en una especie de niebla, espesa, mental. El bosque, antes familiar, ahora era un laberinto. Los árboles parecían moverse, no como ramas en el viento, sino como si respiraran. Cada paso que daba hacía más ruido que el anterior, y cada vez era seguida por un murmullo. Al principio era un susurro lejano, luego eran muchos, voces mezcladas. Algunas lloraban, otras reían, y una la llamaba por su nombre. Julia. Ella se detuvo. El sonido venía de su izquierda, entre los árboles. «Ixti, ¿quién está ahí?», preguntó. Silencio. Y luego una linterna, la suya, tirada sobre una raíz, encendida, como si alguien la hubiera colocado allí deliberadamente. Julia la recogió con manos temblorosas. El haz de luz titiló, pero se mantuvo. Iluminó hacia el frente. Y ahí estaban, rostros, decenas, colgando de los árboles, no cadáveres, no máscaras, rostros, humanos, vivos. Los ojos se movían, algunos lloraban, uno
Uno la miró directamente. «Ayúdame». Julia retrocedió. Tropezó con una raíz. Cayó al suelo. La linterna rodó. Se apagó. Oscuridad. Otra vez. Y en esa oscuridad, una figura caminó hacia ella. Pasos lentos. Pero no sobre hojas, no sobre tierra. Sobre carne. Julia no podía moverse. El suelo estaba blando. No era tierra. Era algo más. Algo viscoso. Húmedo. Como carne bajo hojas podridas. Intentó levantarse, pero algo le sujetaba el tobillo. No era una raíz. Era una mano. Pálida. Demasiado larga. Demasiado fría. Gritó. Pataleó. Logró soltarse. Corrió sin mirar atrás. Solo corría. A ciegas. Golpeándose con ramas, espinas, voces. Las voces ahora estaban dentro de ella. Tú también serás uno de nosotros. El bosque no tenía salida. Cada giro la devolvía al mismo claro. Y en el centro de ese claro, una casa vieja, derrumbada, como si hubiese estado allí siglos. Las paredes cubiertas de símbolos grabados con sangre seca, cruces invertidas, círculos, manos. Y una puerta abierta, como si estuviera esperándola. Julia entró. Silencio. Total. Opresivo. Antinatural. En el centro con una silla de madera. Sobre ella, un espejo. Y en el espejo, Julia no se reflejaba. Pero alguien sí, detrás de ella. Una figura con su mismo rostro, mismo cuerpo, pero sin ojos, sin boca, sin alma. La voz volvió. Ahora clara. Definitiva. Para que uno viva, otro debe callar. Y todo se volvió oscuridad. Y cuando Julia despertó, no recordaba su nombre. Estaba de pie, frente al espejo. Pero ya no se veía a sí misma. Veía a alguien más. Alguien que corría por el bosque, gritando su nombre. Una nueva voz. Una nueva víctima. Ella la observaba desde adentro del espejo. No tenía boca. No podía gritar. Solo mirar. Y esperar. Esperar a que otra como ella rompiera la regla, tomara el camino que no debía. Fiore ahora entendía lo que había pasado. La casa no la había atrapado, la había convertido. Ya no era Julia, era la silenciadora, la que observa, la que espera, la que susurra. Y afuera, el bosque crujía, los árboles murmuraban y una nueva figura, una joven, se acercaba, con una linterna en la mano y miedo en el alma. Y mientras cruzaba el umbral de la casa, Julia, ya no Julia, susurró las mismas palabras. Para que uno viva, otro debe callar. Este es el final de nuestra primera historia. Si te ha gustado, no te olvides de darle al like y suscribirte para ayudar a crecer a este canal.